Archer estaba caliente. Mucho más cálido de lo que Jan jamás pensó que alguien de su profesión estaría considerando sus circunstancias trabajando en bares underground. La vida que él debe haber llevado debería haber sido muy diferente a la de ella hasta el punto de que sintió una curiosidad mortal por saber de ella, aunque solo sea para acercarse mucho más a su recién descubierta y enigmática pareja de una sola vez. Ella dijo una vez, pero si se salía con la suya, tenía el impulso y la imaginación para arrastrarlo con ella en aventuras. Ya sabes, algo así como los viejos dibujos animados e historias que solía leer o mirar. Sin embargo, preguntar sobre el pasado de una persona era la parte difícil. Tenía una buena cantidad de pensamientos y secretos que no querría compartir con los demás debido a su propia inseguridad. Todos lo hacen hasta que encuentran a alguien lo suficientemente importante para abrirse y confiar. Las personas pueden ser fuertes en la superficie, pero más a menudo, no del todo. Un cuerpo de acero, pero un corazón de cristal. Archer debe haber sido así. Tenía muchos secretos. El hecho de que él estaba corriendo lo suficientemente rápido como para alcanzar un tren mientras la cargaba no pasó desapercibido para ella, ni el hecho de que lo había visto usar otro semblante por completo apenas unas horas antes. Claro, siguió tratando de alejarla pero, al final, aún se desvivió tanto para cuidarla como para reprenderla por su imprudencia como si él mismo hubiera hecho algo similar alguna vez. Era difícil de describir, pero los niños eran sensibles a las intenciones de los demás hacia ellos. No es que ya fuera una niña, sino más bien porque siempre estuvo en sintonía con su yo interior. No había estado segura al principio, pero ahora podía sentir claramente que Archer no tenía malas intenciones en sus acciones. Él la acompañaba solo porque estaba genuinamente preocupado por su bienestar y sabiendo que esto estaba haciendo que su corazón hiciera cosas raras. En realidad cosas divertidas hasta el punto de que estaba cada vez más contenta de que Ruby o sus amigos no pudieran verla en este momento. Honestamente, solo esperaba que Archer no notara el rubor que se formaba en sus mejillas o el enrojecimiento de sus orejas mientras la llevaba hacia el tren a toda velocidad. Para evitar que eso sucediera, estaba haciendo su mejor imitación de un cachorro de canguro tratando de enterrarse en la bolsa de su madre. Por bolsa, se refería al hombro de Archer, y por enterrar, se refería a su rostro con la excusa de que el viento feroz que soplaba a su alrededor estaba demasiado frío. ¿Estás bien, Jan? Bien. ¿Por qué no lo estaría? Su voz salió apagada, casi angustiada en su extraño tono, como si estuviera sin aliento. Rápidamente se dio cuenta de este punto y sintió que sus labios temblaban de indignación. De todas las veces que su boca podría traicionarla, tenía que ser ahora. No es genial, Jan. No genial, juega. Solo juega y finge que no se dio cuenta. Le rodeó el cuello con los brazos y apretó la cara con más fuerza sobre su hombro, mortificada. Pronto sintió que una de las manos de Archer se movía sobre su espalda para dibujar círculos tranquilizadores como para consolarla. Mariposas se formaron en su estómago como si una compañía de circo acabara de llegar a la ciudad y la llevara a dar un paseo. Corazón, no me hagas esto ahora. Si tenías miedo a las alturas, deberías haberlo dicho. ¿Alturas? ¿Desde cuándo le tenía miedo a las alturas? Negarlo. Date prisa y niégalo. Ese sí. Maldito sea tu cuerpo. Maldito seas, boca traidora. Sus músculos estaban tensos y realmente no podía hacer nada al respecto. Desafortunadamente, solo solidificó la suposición de Archer de su aparente miedo. Aún así, la forma en que la abrazó con cuidado, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, reveló qué tipo de carácter tenía detrás de la máscara indiferente. El hecho de que dejó de saltar a grandes zancadas y pasó a correr por el suelo no pasó desapercibido para ella. Su preocupación por su salud hizo mucho para tranquilizarla. Oye, ¿ya llegamos? No sabía cuánto tiempo más podría soportar antes de que toda su cara se pusiera roja. Era la primera vez que un chico la sujetaba, y le estaba haciendo cosas. Cosas raras. El hecho de que una parte de ella no quisiera dejarlo ir o se sintiera feliz la confundió mucho. Estamos aquí, respondió la voz de Archer rotundamente. Miró hacia abajo solo para ver el metal sólido del techo del tren. Ni siquiera lo había sentido cuando Archer había aterrizado, lo que reflejaba su consideración por ella. Sin perder un segundo, saltó de sus brazos y estaba empeñada en no mirarlo hasta que el enrojecimiento de sus mejillas desapareciera. Hasta ese momento, él podría hablarle a ella. El tren todavía corría por los rieles mientras pasaba por un tramo de terreno llano que daba a una lejana llanura cubierta de hierba.
El hecho de que la humanidad se hubiera visto obligada a vivir dentro de los muros de solo 5 reinos ahora, significaba que la naturaleza abundaba en todas partes. La hierba era casi tan larga como ella alta, y las coníferas que se elevaban en la distancia eran enormes. Generalmente, a ella no le importaría mucho el paisaje, pero ayudó a suprimir el calor de su rostro de tal manera que se compuso más rápido. Sin embargo, solo para asegurarse de que Archer no tuviera una idea equivocada, la inspiración la golpeó. Se tomó las manos y se dio palmadas en las mejillas en un gesto de automotivación. Ella se dio la vuelta. Vamos. Ahora debería ser imposible para Archer saber si el enrojecimiento de su rostro era natural o no, aunque tal vez se golpeó demasiado fuerte. Sus mejillas se sentían algo entumecidas, y comenzó a frotarlas con una pizca de arrepentimiento. Con cuidado de no perder el equilibrio, comenzó a moverse hacia la parte trasera del tren, donde la carga y los envíos generalmente se mantenían alejados de los pasajeros. De repente, un dedo le dio un golpecito en la frente. No, Archer la detuvo cuando ella hizo una mueca. «Vas por ese camino», señaló hacia la parte delantera del tren. Volvió la cabeza para seguir la dirección del dedo de Archer y se quedó en blanco. Pero se supone que un equipo debe mantenerse unido. Así es como funciona en los libros y las películas, se quejó irritada mientras retrocedía ante el golpe tortuoso de Archer. Entonces, ¿qué tal un compinche? Compañero, yo. Se señaló a sí misma. Oh, él no acaba de decir eso. Tal vez sintiendo su arrebato creciente, Archer colocó una palma sobre su hombro y niveló su mirada con la de ella. ¿Puedes hacer esto por mí?, preguntó con voz profunda. Casi engañaba lo serio que sonaba. No estoy tratando de despedirte porque es demasiado peligroso para ti estar cerca de un explosivo, sino porque es importante advertir a los inocentes en este tren del peligro para poder llevarlos a un lugar seguro. Entiende lo que estoy consiguiendo. La mayoría de las personas no están entrenadas para ser cazadores o cazadoras que puedan usar activamente su aura. Era razonable. Escucha, Jan, en realidad tengo una misión para ti. Él hizo. Sus hombros naturalmente se animaron junto con sus orejas. Él tenía su atención. No solo necesito que lleves a los pasajeros a un lugar seguro, sino que después de subirlos y sacarlos del vagón conectado a la carga, necesito que desconectes el enlace del tren que conecta los vagones del tren por si acaso. Archer la miró directamente para asegurarse de que entendiera sus palabras, pero ya entendió la esencia. Déjame a mí, nada saldrá mal, se dio unas palmaditas en el pecho justo encima de su pecho. Bien, entonces ponte en marcha. En un momento Archer estaba frente a ella, y al siguiente ya no estaba, saltando sobre el techo de los vagones del tren en dirección a la carga. Por un segundo, sintió como si acabara de enamorarse de un método elegante para deshacerse de ella, pero no podía ser eso. Sacudió la cabeza para despejar sus sospechas, y se concentró en el asunto en cuestión. Desde donde estaba parada, podía ver una escalera por la que podía bajar para acceder a las cabinas de pasajeros de abajo. No dudó en comenzar a moverse hacia él, usando sus manos para bloquear los vientos que golpeaban contra sus ojos. Como cazadora en entrenamiento y estudiante experta de Signal Academy, llegar a la entrada de la cabina del tren no había sido difícil en lo más mínimo. Al llegar a la puerta de la cabina, jugueteó con el pestillo por un momento confundida antes de notar la palabra empujar en lugar de jalar en un letrero sobre la puerta. Sí. Ella era un genio. Un maldito genio. Gracias a Dios que estaba sola en este momento. Empujando la puerta para abrirla, fue recibida por una capa de aire cálido y una brillante luz fluorescente. Había un pasillo frente a ella con una alfombra roja, y a cada lado del pasillo había cabinas en las que estaban sentados los pasajeros de los ejecutivos de clase alta de Schneedust Company. Más abajo estaban los asientos civiles, que lucían amortiguación estándar para mayor comodidad. Entró y cerró la puerta detrás de ella mientras repasaba el plan en su cabeza otra vez. Mientras Archer echaba un vistazo a la situación en la parte de atrás, era su deber hacer que la gente se retirara más al frente y luego desconectar los enlaces del tren. Ahora, ¿cómo hacer eso? Necesitaba su atención ante todo. Escuchen, todos ustedes. Ella gritó antes de quedarse en blanco. Ella no era exactamente una cazadora en este momento y no quería meterse en problemas por su plantación de identidad. Después de su grito inicial vino un silencio incómodo. Una o dos personas de los asientos civiles miraron en su dirección para ver si pasaba algo. Rápidamente sacudió la cabeza e improvisó. El mercenario Blonkikas exige tu atención.
Ella gritó con renovado vigor. Tenía un gran par de pulmones y estaba decidida a aprovecharlos al máximo. Todos, muévanse al frente del tren. Mucha gente ahora asomaba la cabeza desde las cabinas del tren para bajar por el pasillo hacia ella, pero no hacían nada más que sonreír con diversión. La sección del tren en la que estaba parada estaba reservada para personas de alto estatus y, por lo tanto, muchos asumieron que ella era solo una chica rica y snob. Desde la cabina más cercana, una señora mayor que vestía un vestido blanco inmaculado con el emblema de Schneedust Company agitó su mano hacia el cuerpo de servicio más cercano. Operador, alguien dejó a su hija desatendida en la sección 3. Creemos que necesita ayuda. No. No, ella no necesitaba ayuda. Mirando a la mujer, Yang sintió que realmente no la estaban tomando en serio. Más aún cuando un asistente de tren se dirigió hacia ella con una sonrisa generalmente dirigida a los niños pequeños. Francamente, fue irritante. En su ira, soltó una información vital. Maldita sea, hay una bomba en el tren. Está bien. ¿Qué? El asistente del tren se puso rígido visiblemente, y Yang supo que realmente no podía retractarse de sus palabras ahora. Que nadie entre en pánico, pero hay una bomba en el tren, repitió con más fuerza. El asistente del tren y los demás pasajeros se mostraron escépticos. El asistente del tren incluso llegó a colocar una palma sobre la frente de Yang. Debe ser fiebre. Está delirando. Yang tuvo suficiente con tratar de convencer a la gente. Sabía de una mejor manera de la escuela que siempre funcionaba de todos modos. El tío Crow le había enseñado una verdad fundamental que podía resolver casi cualquier cosa a corto plazo. Señorita, ¿aún no le han enseñado cómo comportarse en lugares públicos?, dijo el asistente exasperado. Vamos, vete, Show. Estás molestando a los otros invitados. En ver Celica se transformó en un arma sobre su brazo. A primera vista, no se parecía en nada a un arma de fuego y la gente que la rodeaba la confundió con un juguete. Esa impresión cambió rápidamente. Disparó al suelo con un disparo de advertencia, atravesando el interior de madera y reduciéndolo a astillas. Date prisa y vete antes de que te dispare, ¿sí? Estaba sonriendo dulcemente incluso mientras amenazaba descaradamente a las personas frente a ella. Si uno no podía resolver algo rápido con fuerza, entonces simplemente no estaba usando lo suficiente. Corre. Es un lunático. Perra, ¿a quién llamas lunático? Su frente se torció mientras observaba a los pasajeros trepar unos sobre otros para correr hacia el siguiente carro de pasajeros más adelante. De repente, escuchó un destello y vio que el asistente del tren capturaba su imagen en su pergamino antes de salir corriendo. Mierda. Mirándose a sí misma, todavía tenía a Ember Celica nivelada en dirección a los pasajeros que huían. Se veía completamente como una terrorista en este momento. Se quedó congelada en silencio por la incredulidad y el creciente horror. Papá iba a matarla si su cara aparecía en las noticias. No el cinturón. Cualquier cosa menos el cinturón, Dios no quiera la zapatilla. De repente sintió envidia de la máscara que Archer había estado usando. Está bien. Esta probablemente no había sido su mejor idea, pero al menos funcionó. Si le explicaba la situación a su papá, tal vez podría librarse del castigo. Mejor aún, ¿y si simplemente culpara a Crow por su influencia? Ella era una niña de papá, por lo que podría ser capaz de lograrlo. Ella saludó interiormente a su tío. Ella nunca olvidaría su sacrificio. Continuando, pronto se compuso. Ella tenía un trabajo que hacer. Moviéndose rápido, corrió adelante y abrió la puerta de salida de la cabina del tren actual en la que estaba dentro. Una vez fuera, se colocó un poco por encima de las barandillas de seguridad para tener una clara toma del conector del tren de abajo. Muy bien, aquí no va nada. Disparó a Ember Celica y rompió directamente el enlace de metal que conectaba los vagones del tren. La parte delantera del tren con los otros pasajeros pronto comenzó a alejarse más y más a medida que la parte trasera del tren que quedaba atrás comenzó a reducir la velocidad a paso de tortuga. Era una mentira. Ella está robando el envío de Schneedust. Cállate. El impulso de golpear a alguien casi la abrumó cuando notó que otro destello de luz del pergamino de alguien la iluminaba desde el tren distante. Definitivamente estaba siendo filmada en este momento. Ella no era una terrorista. Ella era inocente. Ella juró. Se puso de pie y comenzó a correr, sintiéndose completamente agraviada. Con suerte, nadie le había mirado bien la cara. Por otro lado, había completado su tarea. Esto significaba decir que ella era libre de hacer lo que quisiera. Podría pensar en las repercusiones más tarde.
Sus manos se cerraron en puños mientras se impulsaba a sí misma a moverse más rápido. Voy arquero. Tú la abandonaste. Literalmente la abandonaste. La voz de Summer entró en los oídos de Shirou y, en su mayor parte, no se vio afectado en gran medida mientras Summer flotaba distraídamente detrás de él. Se había acostumbrado a su cuerpo espiritual a lo largo de los años y no le importaba ningún obstáculo frente a ella cuando simplemente los atravesaba como un fantasma literal. No había necesidad de enviar a Jan a los vagones de pasajeros cuando podrías haber cortado el enlace del tren desde donde estabas y haber cortado la carga. Summer se sentó con las piernas cruzadas y apoyó la cara en el dorso de la mano apoyada en el codo doblado. ¿Te estás quejando? Miró hacia Summer con exasperación. Ella fue quien continuó molestándolo para que pusiera a Jan en el menor peligro posible. No. Buen trabajo. Sé lo difícil que puede ser Jan a veces. Summer accedió a regañadientes. Él simplemente asintió y siguió su camino. Ahora que Jan no estaba cerca, se movía libremente por el tren en forma espiritual. Ninguna cantidad de seguridad o puertas cerradas podría realmente impedirlo. Muy pronto, encontró la sala de carga y entró directamente. Sus pies resonaron cuando se materializó dentro del casco del cargamento y comenzó a moverse. Todo tipo de cajas de varios tamaños se alineaban en la habitación de arriba a abajo. Parecía un almacén repleto, en todo caso, lo que hacía que fuera mucho más fácil para él navegar. Las etiquetas utilizadas con fines organizativos eran bastante evidentes. No estás mostrando una pizca de precaución, ¿verdad? Summer estaba hablando ociosamente con él desde un lado. Las características más destacadas de la habitación eran la seguridad. Las torretas y máquinas de seguimiento láser de alta tecnología estaban densamente empaquetadas en el pequeño espacio. Aún más distintivo era el gran robot de defensa de 4 pedales que supervisaba todo el lugar. James ha estado trabajando duro, ya veo. Summer murmuró para sí misma. Mejor ten cuidado, Shirou. Incluso para alguien como tú, no podrás evitar una lesión si lo enfrentas a la ligera. Él tarareó en respuesta. Directamente dio un paso adelante y se desmaterializó. La frente de Summer se contrajo cuando lo vio moverse para desactivar la seguridad con una familiaridad antinatural. Pasando por alto al gran robot guardián, encontró el camino hacia un panel de control oculto y comenzó a apagar los sistemas uno por uno. En el caso de los grandes drones de seguridad y el gran robot con monitores de detección de calor, tuvo que acceder manualmente a su función de IA almacenada en sus circuitos. Era casi como si él mismo hubiera tomado parte en la producción de la seguridad. Su eficiencia fue asombrosa, principalmente porque se le podía considerar un veterano en lo que respecta a los electrodomésticos. No había sido conocido como el Brownie de la Academia Omurahara por nada. Eres un tramposo. Sonrió ante la indignación de Summer mientras flotaba sobre él. James probablemente lloraría si descubriera que todo su arduo trabajo no valió la pena. ¿Me convierte en una mala persona querer ver una escena así? Hizo como si no la hubiera oído. De repente se sintió mal por James. Si incluso alguien con la perspectiva positiva de Summer quisiera ver llorar al hombre, entonces solo podía especular cuántos otros tenían la misma opinión. Independientemente, ya se había acostumbrado a las bromas ociosas que tendría con Summer. Actualmente, él era realmente la única persona con la que podía interactuar, por lo que no podía ser duro con ella. La había visto melancólica y anhelante cada vez que miraba a su familia. Peor aún, era difícil para él enojarse con ella cuando el único placer que tenía era leer en voz alta a Ruby y Jan en medio de la noche a pesar de que sus 2 hijas ya no podían escucharla. Con la seguridad desactivada, ya no tenía que permanecer en forma espiritual y directamente astralizado para interactuar mejor con el entorno que lo rodeaba. Los detalles que Charlotte y Ger le habían informado sobre la descripción del cargamento que habían cargado estaban frescos en su mente. Schneer Dust Company ya transportó una cantidad significativa de polvo en ellos en primer lugar. En cuyo caso, el polvo que Charlotte, Ger y los otros Faunus habían cargado era minúsculo en comparación. Sin embargo, la cantidad no importaba tanto como la calidad de la explosión. Se acercó a las cajas de polvo y comenzó un análisis estructural. Su magia brotó de las puntas de sus dedos y viajó directamente a través de la estructura de las cajas que tenía delante. Como era de esperar, pudo detallar varios cables que conducían a una bomba temporizada. La bomba en sí era pequeña, pero el calor que produciría sería suficiente para hacer estallar el resto del polvo presente en el tren. Teniendo en cuenta el hecho de que el tren se dirigía a una importante instalación de Schne, habría habido aún más polvo allí.
La explosión habría sido astronómica. En otra línea de tiempo, este sería el mismo día en que la segunda hija de la familia Schnee perdería a varias tías y tíos por la actividad terrorista de Wittefang. Esto no sucedería. Desarmó directamente la bomba, volviendo inofensivas las cajas de polvo. La tarea se completó, dejándolo preguntándose qué clase de mujer podría pensar en algo tan dañino para los demás. Head y Charlotte habían hablado de una mujer con una habilidad letal. Tendría que investigar eso por su cuenta en algún momento. Por mucho que fuera el servant de Ruby, también era un aliado de la justicia. No podía quedarse ocioso ahora que se enteró de una conspiración. Ahora bien, ya era hora. Miró a la izquierda, luego a la derecha, asegurándose de que Jan no estuviera cerca, pero realmente no podía estar seguro. Había demasiadas cajas y carga en el camino que no sería capaz de decir a menos que pudiera ver a través de todos ellos. Al menos, parecía como si ella no estuviera aquí, por lo que era un momento tan bueno como cualquier otro. Respiró hondo y exhaló una presión sofocante. Era lo que se conocía como un espíritu heroico. Incluso los espíritus heroicos más bajos con calificaciones de rango E eran 10 veces más capaces que un individuo promedio. Algo dentro de sus periféricos cambió. Había sentido esta presencia particular desde el principio cuando fue convocado por primera vez y rescató a Ruby y Jan de Grimm. Desde entonces, solo apareció en sus sentidos cuando se trataba de Jan. No estaba seguro de los objetivos de este individuo, así que ahora era el mejor momento para asegurarse. Sal, su tono no admitía lugar a discusión. Mejor aún, ya estaba mirando en cierta dirección como si supiera dónde se escondía el individuo. Para su sorpresa, lo que le esperaba no era una persona, sino un pájaro negro. Un córvido para ser precisos. Reinó en su aura y redujo significativamente la presión que estaba emitiendo. No llamó al pájaro para pelear, solo para obtener respuestas. Además, estaba confundido en este momento porque no sabía cómo podría conversar con un pájaro. Detrás de él, notó que Summer se tensaba con incredulidad, aunque no lo mostró en su rostro. El pájaro abrió la boca y, en lugar de un graznido, una voz baja pero femenina resonó hacia el exterior. ¿Qué pasa? Justo frente a sus ojos, el córvido cambió de forma para tomar la forma de una mujer joven con cabello negro azabache y un vestido de corte superficial de color similar. Sus ojos eran del mismo tono rojo que los de Crow. Incluso sus complexiones eran idénticas. Era una cara familiar incluso para él. Era el mismo que Jan le había mostrado en una foto. Raven. Summer pronunció el nombre con claridad. Volvió a mirar a Raven y se quedó sin palabras. En verdad, no sabía casi nada de esta mujer, aparte del hecho de que había abandonado a su hija. Eso solo redujo su impresión neutral de Raven a una negativa. ¿Importa? Caminó hacia adelante y Raven dio un paso pensativo hacia atrás. Por lo que parece, debe haberla cansado de su liberación inicial de poder. Para Raven debe haber sido tanto antinatural como misterioso. Después de todo, el miedo y la aprensión provienen de lo desconocido. Cuando su mirada hacia Raven se endureció, de repente sintió que una mano se posaba sobre su hombro. Ese es mi amigo, insistió Summer. Hay cosas que quiero decirle y pedirle. El cuervo que conocí tenía sus defectos, pero también tenía sus puntos buenos. ¿Por qué si no seguiría a Jan a pesar de todas sus excusas? Él suspiró. Avanzar. Repetiría después de ella. Salga. ¿Qué pasa? ¿Importa? ¿Con quién estaba hablando Archer? Quizás ya notó su acercamiento. Jan se sorprendió por la repentina conversación que estaba escuchando. Después de completar su tarea, corrió directamente hacia la parte trasera del tren lo más rápido que pudo. Solo ayudó que no hubiera electricidad o algo así. Independientemente, la seguridad había sido completamente desactivada, permitiéndole moverse sin obstáculos. Actualmente estaba demasiado lejos para tener una visión clara de la situación, por lo que lentamente avanzó poco a poco para mirar desde la esquina de una caja de almacenamiento industrial. Su respiración se atascó en su garganta en ese mismo instante. Madre. La mujer que había estado buscando desesperadamente apareció de repente frente a sus ojos y se enfrentó a Archer. Ahogó el grito ahogado que casi se le escapó de la boca y rápidamente se hizo pequeña. Tuvo el impulso de gritar, pero la expresión que estaba haciendo su madre era diferente de la gentil que solía hacer mientras la acunaba cuando era una niña pequeña. Lo único que realmente sabía de su mamá eran las historias que sus muertos contaban sobre ella. Jan escuchó los procedimientos con temor. Raven Branwen, Shirou comenzó a decir las palabras que Summer le estaba pronunciando. ¿Sabes de mí? El cansancio de Raven con respecto a Shirou aumentó otro nivel.
Hice mi investigación en el mismo momento en que una niña inocente ingresó imprudentemente al subsuelo de Vale en busca de su madre. Shirou parecía lejos de estar complacido. Estaba enojado en nombre de Jan. Entonces, dime, ¿qué clase de madre eres para permitir que tu hija entre en un lugar tan peligroso? Eso no es de tu incumbencia. Raven se puso a la defensiva, entrecerró los ojos e ignoró la presión que había sentido por parte de Shirou momentos antes. No entiendes a lo que se enfrenta este mundo. No tengo tiempo para jugar a la madre ni preocuparme por la seguridad del mundo como lo hizo una vieja conocida mía y terminó perdiendo la vida. Jan no quería creer lo que estaba escuchando salir de los labios de su madre. Sus manos casi se movieron para taparse los oídos, pero no pudo hacerlo. Había muchas preguntas sobre su madre por las que había sentido curiosidad, pero estaba empezando a preguntarse si hubiera sido mejor permanecer ignorante. Dices que no te importa Jan en absoluto, entonces, ¿por qué estás aquí? No, Shirou negó con la cabeza. ¿Por qué siempre estuviste ahí? Las orejas de Jan se animaron. Lo que dijo Shirou era cierto. Raven siempre había estado ahí para Jan en forma de córdido. De hecho, probablemente había alertado a Crow de la ubicación de Ruby y Jan cuando Shirou había sido convocado por primera vez. La única razón por la que Raven había seguido a Shirou en primer lugar también era por su preocupación por Jan, no es que ella alguna vez admitiría algo así. No tengo que justificarme ante ti, el tono de Raven era más moderado. ¿Todavía la amas, no es así? Jan colocó una mano sobre su pecho. Podía escuchar su corazón latiendo furiosamente dentro de ella con partes iguales de esperanza y pesimismo. No, abandoné a ese niño. Solo los fuertes pueden vivir libremente en este mundo. Ni los ignorantes ni los tontos. Tai y Crow simplemente no podían ver eso. Huele. Estaba empezando a doler mucho. Jan atrajo sus muslos hacia su pecho y en silencio abrazó sus rodillas. Cualquier desilusión que tuviera acerca de que su madre no la abandonaría se hizo añicos en esa frase. Maldita sea, sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse, un nudo formándose en su garganta que no podía tragar. Ella sollozó inaudiblemente. Parece más como si acabaras de perder la esperanza y estuvieras tratando de justificarte. La expresión de Shirou se volvió fría. Como si realmente supieras algo sobre mí. Cuervo estaba mirando. Una parte de ella en realidad estaba empezando a sentirse incómoda. Sé que le tienes miedo a Salem. La respuesta fue tan abrupta que Raven se quedó genuinamente sorprendida. Shirou no tenía idea de qué significado tenía el nombre, Salem, para Raven, pero Summer se enfureció con las crueles palabras de Raven y le devolvió un golpe que repitió en voz alta. Los ojos de Raven rápidamente se entrecerraron al darse cuenta. Eres uno de Ozpin. ¿Ozpin? Jan y Shirou mantuvieron el nombre en mente, pero Summer estaba indignado en este punto. ¿De verdad crees que Salem no puede ser derrotado? Shirou hizo eco de las palabras de Summer. Raven no respondió, pero su expresión cambió visiblemente a un profundo ceño fruncido. Si es así, entonces estás equivocado. Como si estuviera equivocado. Raven se negó a dejarse convencer. Este mundo no es solo un cuento de hadas donde un héroe aleatorio puede existir y salvar a todos. Ahí es donde te equivocas aún más. El tono de Shirou cambió. Ya no era solo él quien repetía las palabras de Summer en este punto. Jan sintió un cambio visible en el aire. Por el sonido de la situación, Raven también debió haberlo notado porque comenzó a retroceder con incredulidad como si hubiera visto algo estresante. Jan tenía curiosidad, pero estaba demasiado lejos para ver lo que fuera que había hecho Shirou. ¿Qué tipo de persona eres? El tono de Raven era mucho más apagado, casi tembloroso. Uno que no crea que este mundo no se puede salvar. Del mismo modo, no elegiré abandonar a los que están cerca de mí como una excusa para huir. Shirou recordó la personalidad brillante y el carácter fuerte de Jan. Te rendiste con Jan, pero pase lo que pase, yo no lo haré, nunca lo haré. La había visto crecer junto a Ruby. Ella no se merecía este tipo de madre. Incluso la protegeré en tu lugar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jan, sus labios se fruncieron. Cuervo se estremeció. Estás perdiendo tu tiempo. Al final, todavía estaba tratando de justificarse. Entonces hagamos una apuesta. No aceptaría ninguna de las excusas de Raven. Creo que Jan será fuerte. Más fuerte que tú, tanto que te arrepentirás de haberla dejado. Jan colocó ambas manos sobre su boca. Ella ya no sabía qué pensar. El maldito finalmente estalló en un llanto silencioso. Raven había tenido suficiente.
Ella estaba mirando tan agudamente que no sería una sorpresa si de repente se levantara y atacara. Aunque ella no lo hizo. Los poderes de Shirou aún eran desconocidos para ella y no valía la pena correr el riesgo. Raven se fue directamente, luciendo más como si estuviera escapando de sus propios demonios internos que como si se hubiera frustrado demasiado con Shirou. Jan se presionó rápidamente contra el suelo en respuesta cuando se dio cuenta de que Raven corría en su dirección. Realmente no quería ser atrapada en este momento. Ya no sabía cómo enfrentarse a su propia madre. Por favor, no me veas. Raven llegó rápidamente al área en la que Jan se escondía y, por un momento, Raven retrocedió, sus pasos vacilaron brevemente. Al final, era demasiado hábil para no darse cuenta del sigilo de un aficionado. Su boca se abrió y se cerró, su garganta estaba seca, pero era demasiado cobarde para enfrentar la expresión manchada de lágrimas que había visto. Evidentemente, no pudo evitar que un rastro de pena y arrepentimiento nublara su visión. Sus labios temblaron, su cabeza girando hacia otro lado mientras salía corriendo aún más rápido. Ella no vio nada. Espera aquí un momento, Jan. Shirou bajó a Jan de su posición y la llevó en sus brazos. Ella no hizo mucho alboroto. De hecho, estaba siendo extrañamente complaciente con él, muy lejos de cómo había sido cuando se conocieron. Después de haber terminado su negocio en el casco de carga del tren antes, había encontrado a Jan acostado apáticamente en una de las cabinas de los vagones de pasajeros vacíos. Él le había dicho que era hora de irse, pero fue como si una parte de su espíritu la hubiera abandonado y ella solo parpadeó en respuesta. Atribuyó su actitud a uno de esos cambios de humor que suelen tener las chicas de la edad de Jan y no le dio mucha importancia. Necesitaba cargarla si quería tener alguna posibilidad de regresar a Vale en el corto plazo. Ya había pasado un día. Ruby seguramente comenzaría a sospechar de su ausencia. Sin embargo, fue solo cuando levantó a Jan y notó cuán fuerte era su agarre alrededor de él que comenzó a pensar que algo andaba mal. Ella lo estaba abrazando como si fuera un salvavidas. Por eso decidió detenerse y buscar algún tipo de lugar donde los dos pudieran pasar la noche. Tal vez Jan solo estaba cansado. En cuanto al tren y Dust, simplemente lo dejó allí. Seguramente la compañía Schneedust enviaría a alguien para readquirirlo de todos modos. Después de haber dejado a Jan, hizo una exploración del área en busca de algún tipo de refugio para quedarse. Sea como fuere, Jan lo siguió a pesar de que él le pidió que esperara hasta que pudiera verificar si era seguro. El crujido de sus pies sobre las hojas secas debajo hizo eco a través de la región boscosa en la que se encontraban. Estaba extrañamente tranquilo. Gracias, Jan habló de repente. No tenías ninguna razón para complacer mi egoísmo al arrastrarte a esto. Si ya sabías eso, entonces no deberías haber vuelto a buscarme. Respondió sin mirarla. Tenía que prestar atención a dónde iban porque les gustara o no, estaban en territorio Grimm. Empujó a un lado las ramas colgantes bajas y los arbustos aplastados para hacer de Jan un sendero más fácil. Oye, ¿hay alguna razón por la que ayudarías a alguien como yo? Quiero decir que éramos extraños, ¿no? Jan estaba extrañamente obsesionado con este tema. Su expresión era una combinación de esperanza y vacilación. No podía inferir ningún significado más profundo. Entonces, ¿seguimos siendo extraños ahora? No, Jan se apresuró a responder como si tuviera miedo de tener una idea equivocada. Sin embargo, finalmente estaba empezando a sonreír, así que supuso que podía continuar con la conversación. El Jan que llegué a conocer era ruidoso, bullicioso, extrovertido e indiferente a las consecuencias. En resumen, eras un mocoso, pero, Jan se mordió los labios. Me di cuenta de que eras seria y confiable, aunque solo un poco confiable. En el futuro, definitivamente te convertirás en una cazadora sobresaliente. Prometo que lo haré. Jan corrió a su lado. Entonces, ¿qué hay de ti? Gruñó. Probablemente me desvaneceré. Literalmente. Era más fácil velar por su maestra Ruby y su hermana Jan en forma espiritual. No puedes, Jan fue sorprendentemente obstinado en este punto. De hecho, era pánico lo que brilló en sus ojos. Tienes muchos secretos y no sé qué tipo de infancia o vida tuviste, pero no puedes simplemente rendirte así. No puedes. Te lo prohíbo. ¿Prohibirlo? No podía entender qué le había pasado a Jan. Sí. Lo prohíbo. Si voy a convertirme en cazadora, entonces deberías convertirte en cazador en lugar de solo mercenario. Él optó por no responder. Jan apretó los dientes con impotencia. Realmente no podía entender lo que estaba con ella en este momento.
Por otra parte, parecía que tenían compañía. Se habían topado con una gran caravana errante de Faulus. Había muchos de ellos con la mayoría del grupo custodiando vehículos grandes que contenían suministros y provisiones para acampar. Casi tan pronto como hizo esta observación, el otro lado lo notó a él y a Jan y reaccionó rápidamente. ¿Quién es usted? Una espada apuntó en su dirección por una espada que empuñaba Faulus. ¿Humanos? Baja la hoja, Adam, esa no es forma de saludar a los demás, incluso si son humanos. Un hombre grande se acercó. El hombre tenía cabello negro y estaba bien construido en términos de proporciones. Parecía que el hombre incluso podía levantar un oso con un solo brazo. En comparación, su actitud estaba lejos de ser autoritaria. Lo siento, por eso. Muchos de los Faunus en un grupo provienen de Menagerie y se han enfrentado a demasiada discriminación por parte de los humanos en el pasado, explicó el hombre sobre la precaución que mostraba el grupo de Faulus. Mi nombre es Gira Belladonna. Gira levantó la mano en un gesto de saludo. Alto líder del colmillo blanco de Menagerie. Fin del capítulo.